Hola, gente, ¿todo bien? Estamos de vuelta con otra reseña en el canal, y hoy vamos a ver la historia del chico que sufría bullying en la escuela y ahora tiene que lidiar con el apocalipsis zombie. Ahora sí, sin más rodeos, vamos al vídeo. Este manga trata sobre un mundo devastado por zombies, donde un protagonista que antes era un completo inútil, sufría acoso escolar, y que, el día antes de que todo se fuera al carajo, estaba pensando en dejar su vida para jugar en el Vasco. En medio de todo este caos, la chica que lo despreciaba aparece en su casa, huyendo de los zombies. Ahora tienen que sobrevivir en un mundo postapocalíptico. Comenzamos en una habitación donde vemos una computadora con un juego llamado Raizeta. Vemos que es una habitación completamente desordenada. Luego se nos muestra a un chico durmiendo en medio de todo ese caos. Su alarma suena a las 7:05 de la mañana. Se despierta preguntándose si se quedó dormido otra vez mientras jugaba. Nuestro pseudo-prota se levanta y toma el celular. Dice que no tiene muchas ganas de ir a clases, al menos se despertó temprano, y se levanta para hacer sus cosas. En la siguiente viñeta, vemos que su madre dejó una notita avisando que salió a trabajar y le pide que coma bien y vaya a la escuela. Después de eso, nuestro prota sale de casa y se dirige a la escuela. Al salir, mira hacia un apartamento de lujo y piensa para sí mismo, los niños que viven en un lugar así seguramente ni se imaginan cómo es una vida como la suya. Al llegar a la escuela, vemos a nuestro prota en el suelo. Aparentemente, alguien lo empujó. Luego, un chico cualquiera pregunta si Min-Hun, ahí tenemos el nombre de nuestro amiguito, está bien y dice, irónicamente, que estaba siendo suave con él. Otra persona dice que, si hubiera caído mal, se le habría partido la cabeza, y además comenta que, aún así, la forma en que voló fue increíble. Alerta de bullying. El abusador cree haber escuchado algo salir de la boca de Min-Hun y se pregunta si escuchó mal. Se ríe, llama a Min-Hun maldito y se pregunta si está ignorando demasiadas cosas últimamente, porque Min-Hun se está volviendo muy valiente. Detrás de nuestro abusador, alguien llega diciendo que el pasillo está muy ruidoso. Luego vemos a una chica con los brazos cruzados, mirando toda la situación. Le pregunta al abusador cuál es su problema y le dice a Park Seon-bin y ahí tenemos el nombre del abusador, que ya le había dicho que no molestara a los perdedores. Gracias por el cariño y la actitud. Seon-bin se queja y dice que estaba pensando quién sería, pero que solo es An-Yena, la chica que le pidió que parara. Ella dice que, sea el otro idiota molestando a niños, es asqueroso, y le pide que deje de causar problemas frente a ella y que no arruine la vibra escolar. Nuestro gran abusador cuestiona lo que ella dijo sobre que está haciendo bullying, porque para él no lo es. Dice que Min-Hun es la mascota de la clase y que solo está jugando con él y que juego tan sano, mientras lo sostiene con fuerza. Ella dice que, si quiere jugar, que no lo haga armando alboroto en el pasillo, que se vaya a otro lugar o algo así. Seon-bin se ríe y dice, en tono burlón, mira quién habla, tú eres la que más odia a Min-Hun. Ella responde que, a diferencia de él, no le pega a Min-Hun, simplemente lo ignora por completo. Seon replica diciendo, irónicamente, que es como si eso fuera muy diferente a lo que él hace. Min-Hun, en sus pensamientos, nos dice que An-Yena, al igual que Park Seon-bin, es una chica de su clase y se conocen desde la primaria. Después de eso, vemos a Seon-bin diciendo que se va a encontrar con un viejo amigo y pregunta si Yena quiere salir con ellos. Yena pregunta si se volvió loco y dice que, después de la última noche en que le hizo caso, algo pasó. Ahora dice que nunca más le hará caso, y que tampoco va porque el lugar al que van es el asqueroso conjunto habitacional donde vive Min-Hun. El abusador la invita a salir, ella niega, de paso, vuelve a echar mierda a nuestro compa. Min-Hun nos explica que Yena vive en un apartamento de ricos que él siempre ve al salir de su casa. Sus padres son médicos y dirigen un hospital. Dice que son ricos y derrochan mucho dinero. Activa en la plataforma SNS, que es como TikTok e Instagram. Min-Hun dice que Yena es como una mariposa en ascenso, la más popular entre las populares. Además, es buena en los estudios y está entre los que tienen las mejores notas de la escuela. Dice que oyó que ella se está preparando para estudiar en Estados Unidos el próximo año. Añade que parece una chica perfecta, buena en todo, pero que, si tuviera que señalar un defecto, sería que desprecia a los pobres como él y a cualquiera que sea considerado un perdedor. En los flashbacks de Min-Hun, se pregunta cómo pasó todo eso. Cuando estaban en la primaria y por primera vez terminaron en la misma clase, él se esforzó mucho para reunir valor y hablar con ella. Luego vemos una escena del pasado donde Min-Hun le habla por primera vez a Yena. Le pide permiso para hablar con ella y le pregunta si va por el mismo camino que él. Ella le dice que apesta y le pregunta si puede dejar de seguirla. Luego agrega que, si van por el mismo camino, que por favor camine por el otro lado de la calle o tome otra ruta. Yena también dice que realmente no quiere perder tiempo hablando con alguien como él.
Min-hun se da cuenta de que fue ahí cuando entendió que ella lo despreciaba, que la apestaba a pobre. ¿A qué huele ser pobre? Pero bueno. Min-hun dice que, pensando bien, Yena siempre tuvo un olor agradable, y se pregunta si ese olor es el de una persona rica. Dice que, normalmente, cuando alguien realmente te odia, los sentimientos que tienes por esa persona también desaparecen. En la siguiente viñeta, vemos a Min-hun y a Yena sentados uno al lado del otro en el salón. Yena se queja diciendo que eso es molesto. Incluso en la secundaria, se pregunta por qué tiene que sentarse cerca de él y pregunta si alguien quiere cambiar de lugar con ella, mientras Min-hun solo escucha en silencio, con una expresión triste. Realmente, no es muy diferente de lo que Seon le hace, jaja. Min-hun nos dice que, aunque siempre estudiaron en la misma escuela y en la misma clase, y que Yena siempre lo despreciaba y se burlaba de él, dice que, extrañamente, no entendía claramente cómo se sentía respecto a ella, y se pregunta si realmente aún le gusta Yena. Este tipo es masoquista, no hay otra. Nuestro prota se pregunta si ese es el verdadero sentimiento de un perdedor, desarrollar sentimientos por alguien que siempre lo despreció. Comenta que es irónico. Pero ahora, está destruido físicamente por Seonbin y emocionalmente por Yena. Desde aquella época hasta hoy, por esas mismas situaciones de mierda que pasan todos los días, Min-hun dice que empezó a sentir vergüenza de su vida y de ser humillado. Volvemos a la escuela. Min-hun está sentado en el patio, conversando con dos personas. Un chico le pregunta a Sano si no sabía que la programación de los animes de este trimestre está una locura, y dice que probablemente ya debe haber leído los mangas de algunos. Sano entonces dice que este año no está muy metido en el mundo del anime, en todo caso, si no se equivoca, hay un evento el mismo día de Rai Z. Dice que, si no fuera por la escuela, ya estaría en el lugar del evento. El otro chico cuestiona quién programa un evento un miércoles por la mañana y realmente están locos. Dice que no está interesado en eventos de juegos, que prefiere ir al concierto musical de Lumina. Sano entonces pregunta si quiere ir con él y hacer fila para comprar las entradas, ya que el concierto será a fin de mes. Mientras tanto, Min-hun empieza a hablar sobre los dos, Sano y Byung-hun. Dice que están en clases diferentes a la suya, que son los únicos amigos que tienen gustos similares a los de él, pero que también tuvieron suerte de estar en una buena clase, así que nadie les hace bullying. Sano le pregunta a Min-hun si quiere ir al concierto de Lumina, pero Min-hun no responde. Está distraído, pensando en cómo ellos son personas con suerte, e incluso empieza a hablar sobre nacer con buena suerte. Mientras tanto, siguen llamándolo, y él continúa diciéndose a sí mismo que creer que uno es el único maldito viviendo una vida miserable, hasta que Sano grita su nombre y él se asusta y vuelve al mundo real. Sano, sonriente y emocionado, le pregunta si va a ir o no al concierto de Lumina. Van a hacer fila ese mismo día para intentar conseguir las entradas y muestran una foto de una de las cantantes del concierto, diciendo que va a ir para convertirse en fan de Hyanim, la chica de la foto que está mostrando. Min-hun suelta una risa algo extraña y dice, no, gracias. Comenta que, desde ese momento, ya no le importan más las idols. Sano se queja, diciendo que eso no tiene sentido, y le pregunta cómo se atreve a dejar de ser fan de la querida Hyun, una de las 5 mejores diosas idols. Dice que eso es un nuevo nivel de locura, pero que, en fin, se va primero. Sano incluso comenta que Min-hun era el mayor fanboy de Lumina hace unos días y que ahora parece un zombie. Byung pregunta por qué estará así y si es por un rumor que se ha estado esparciendo hace un tiempo. Mientras tanto, nuestro prota se va totalmente cabizbajo, y Sano todavía dice que, solo por un rumor, ya actúa como si el mundo se fuera a acabar. Comenta que, además de todo, la palabra perdedor es solo algo inventado, y Byung incluso le dice a Sano que, si se esparciera un rumor sobre él, haría lo mismo, y ahí Sano está de acuerdo. Volviendo a la clase 2 a 3, vemos a Min-hun sentado en su pupitre. Luego, vemos que está pensando en cómo le gustaría que las clases dejaran de existir. Mientras tanto, alguien está hablando cerca de él, diciendo que un idiota lo volvió a mirar feo. Otra persona pregunta si era Kang Hak-cheol. Min-hun se queda curioso, y la persona que vemos es Seonbin, hablando con otros chicos y diciendo que cree que ese tal Kang Hak-cheol es más bajo que él, y que apuesta a que lo hace volar de una patada en el trasero. Alguien comenta que, desde que Seonbin empezó a tomar clases de MMA, Kang Hak no tiene la menor oportunidad. El típico lamebotas del abusador para no ser el siguiente y de paso inflar el ego del tipo. Seon llama al tipo un gusano que abandonó a sus padres en Corea del Norte. Dice que tiene que sufrir mucho por esas cosas y se pregunta cómo logró escapar de Corea del Norte. Un figurante cualquiera comenta que escuchó que Kang Hak llegó a Corea del Sur cuando tenía 13 años y nada más, y añade que solo tuvo suerte y apenas logró escapar de la muerte. Mientras conversan, uno de los figurantes mira a alguien con cara de preocupación. Entonces, mientras están hablando mal de Kang Hak, él aparece y pregunta qué fue lo que acaban de decir.
Seon lo mira sin entender. Luego le pregunta qué pasa, lo llama maldito y le pregunta si tiene algún problema. Kan le dice que tenga cuidado con lo que dice. Seon lo agarra por la camisa y lo insulta, llamándolo hijo de una trabajadora. Kan solo lo mira con una mirada vacía, y los lamebotas de Seon le piden que pare. Uno incluso dice que el que empezó todo fue Seon y que debería disculparse con Kan. Seon no le presta atención a lo que dijeron, mira directamente a Kan, que también lo está mirando seriamente. Seon dice que él está allá en Corea, y que si no quiere morir allí, es mejor que simplemente vaya tranquilito a clase. Después de eso, los tres se van, y Kan se queda parado. Min-hun, viendo todo el lío, simplemente piensa para sí que es una clase de mierda en una escuela de mierda, y luego simplemente sigue con su día. Después de todos esos acontecimientos, vemos a Min-hun yéndose y pensando consigo mismo sobre la escuela. Dice que ha tomado una decisión, al día siguiente, va a dejar la escuela. Añade que esa decisión sería solo una pequeña felicidad dentro de la vida infernal que lleva y reafirma que, a partir del día siguiente, nunca más va a ir a clase. Mientras camina, atrapado en sus pensamientos, alguien lo llama y se asusta. Cuando mira al lado, ¿adivina quiénes son? Sí. Seon y los tres lamebotas. Seon mira a Min-hun y se ríe, diciendo que llegó justo a tiempo. Comenta que quiere comprar unos cigarrillos y pregunta, amablemente, si Min-hun puede ayudarlo. Seon le dice que vaya y le pida a una señora que les compre cigarrillos en la tienda. Min-hun, con cara de miedo, solo piensa en lo maldito que es Seon. Sin embargo, ya no le importa. Al fin y al cabo, va a dejar la escuela, así que nunca más lo verá. Y que debería simplemente mandar a Seon al diablo. Pero, dice que es alguien que solo puede imaginar esas cosas y nunca tiene el valor de actuar, así que simplemente los ignora y sigue su camino, e aparentemente dejar la escuela es más fácil así, ni le importa si su madre se va a enojar, jaja. Seon se enfurece porque Min-hun lo ignoró, y los otros lamebotas incluso preguntan si Min-hun se volvió loco por ignorar a Seon. Seon llama a Min-hun maldito, y enseguida vemos que Min-hun fue llevado a algún lugar aislado y está recibiendo una paliza de los abusadores. Min-hun está en el suelo, todo golpeado. Los lamebotas incluso preguntan por qué Min-hun actuó así y lo golpean y encima lo cuestionan, genial. Seon está sosteniendo un ladrillo, llama a Min-hun mierdita y pregunta si sería mejor simplemente mandarlo al cielo. La escena muestra a Min-hun tirado en el suelo, rodeado por tres tipos. Seon pregunta cariñosamente si Min-hun está empezando a volverse valiente por actuar de esa forma. Los otros comentan que ya intentaron detener a Seon, pero se rindieron. Pero, si Min-hun muere hoy. Mientras ellos dicen eso y Seon sigue insultando a Min-hun, él decide hablar. Min-hun simplemente le dice a Seon que acabe con eso de una vez, que lo elimine. Seon, al principio, no entiende, mientras nuestro prota sigue pidiendo que lo manden al cielo de una vez, incluso rogando por eso. Min-hun dice que ya no quiere vivir. Uno de los tres incluso comenta que ahora se siente mal por él. Seon se pone furioso, llama a Min-hun hijo de mamita y le da una patada con toda su fuerza. Luego le dice a Min-hun que, si se le ocurre escribir su nombre en una carta de suicidio y se va para el otro lado, es mejor que se prepare, porque después que se muera, él va a buscar a la puta de su madre, que estará sola, la va a abusar y luego la mandará con él también. Bizarro, ¿verdad? Los otros dos lamebotas dicen que lo que acaba de decir es enfermizo. Seon grita que se callen la boca y les dice que se vayan. Min-hun queda tirado, solo ahí en el suelo, completamente destrozado y sin nadie. Después de eso, vemos que Min-hun se levantó y está caminando de regreso a su casa, completamente afectado, agredido física y psicológicamente. En sus pensamientos, dice que le encantaría que el mundo se acabara al día siguiente. Mientras sube las escaleras, se detiene por un momento y se pregunta si eso no sería mejor que morir. Incluso dice que, si cayera desde esa altura, todo terminaría, que no necesitaría nada más, que no tiene razones para seguir viviendo esa vida miserable. Min-hun sigue caminando, medio sin rumbo, cabizbajo, hasta que alguien lo llama. Cuando se voltea para ver, adivina quién lo está llamando. Yena. Ella le pregunta qué está haciendo allí. Dice que esa no es su casa. ¿Qué está haciendo frente al apartamento donde vive ella? Incluso pregunta si está intentando meterse ahí. Min-hun se asusta, y ella llega a decir que no parece que haya ido a entregar algo por ahí. Sigue preguntando qué está haciendo, si está tratando de robar algo, ¿qué hace ahí? Min-hun sigue en sus pensamientos, diciendo que ella tiene razón, que no debería estar ahí, donde viven personas como ella, que solo fue para cometer auto arrastrada para arriba, que solo quería irse al cajón. Y aún así, lo llamaron ladrón. De la nada, Yena se acerca y pregunta qué le pasó en la cara.
Pregunta si alguien le pegó. Él no dice nada, y ella le dice que es muy idiota, que si tipos como Seonbin lo molestan, ¿por qué no se defiende? Ahora sí, problema resuelto, no, jaja. Yena le dice que, después de recibir una paliza una vez, ¿no debería intentar devolver el golpe la próxima? Porque si ya va a recibir golpes, al menos que intente pegar de vuelta. Dice que ver a alguien como él, que no tiene el coraje para nada, la hace sentir patética. Sigue siendo cariñosa, diciendo que no es bueno para nada, así que al menos debería tener el valor de defenderse. Incluso le pregunta si su vida no será aún más miserable si sigue actuando como un perdedor y acepta solo ser golpeado. Minjun entonces simplemente se da vuelta y sigue caminando. Yena incluso le pregunta si solo va a girar y marcharse. Pregunta si va a seguir ignorándola siempre, es algo irónico, ¿no? Ella grita y le pregunta si se volvió loco. Incluso intenta decirle que, cuando alguien le habla, tiene que responder. Sin embargo, él sigue ignorándola. Entonces Yena dice que es una persona muy lamentable, débil, cobarde, y dice que al día siguiente le va a dar una lección a Seonbin. También lo llama retrasado, jaja. Nuestro prota sigue caminando hasta llegar a su casa. Ya en su cuarto, dice que va a jugar un rato. Pero le parece todo ridículo. Se pregunta si desistió de cometer ese acto solo por culpa de Yena, pero admite que tiene razón, todo lo que ella dijo es verdad. Sin embargo, para él, no importa. De todos modos, ya no va a volver a la escuela. Minjun dice que, a partir de ahora, nunca más va a ver a Seon ni a Yena. Dice que va a ver si puede ayudar a su madre con algún trabajo mañana. Mientras tanto, su juego se abre y alguien incluso dice que por fin entró al Discord. Le dicen que se meta en el juego, que lo están esperando para subir de nivel. Minjun les dice que esperen, que acaba de encender la PC. Las horas pasan, la noche llega, y vemos que Minjun no ha parado de jugar hasta ahora. Aparentemente, está jugando un juego de supervivencia contra zombies. Está confiado, elimina a 3 de ellos y dice que todo está bajo control. Alguien con auriculares dice que le llegó algo a la casa y que ya vuelve. Minjun se extraña y pregunta si fue así de repente. Les dice que terminen la ronda antes de que él se vaya, que no va a tardar ni 10 minutos. Otra persona dice que también va a salir. Minjun se sorprende y dice para sí mismo, ¿qué? ¿Hasta bien? Nuestro prota se sorprende, enseguida, pregunta qué hora es. Mira y ya son las 10. Es tarde. De repente, alguien habla por los auriculares, parece asustado, y pregunta si Minjun vio las noticias, que hay un completo caos allá afuera, refiriéndose a la ciudad. Nuestro prota pregunta de qué noticias está hablando, y de la nada escucha un ruido. Se asusta, se quita los auriculares y pregunta qué está pasando. Va hacia la puerta, preguntándose quién será. Minjun, frente a la puerta de su casa, pregunta quién está ahí. Alguien probablemente está murmurando y no dice nada. Minjun está asustado. Se pregunta quién es ese loco del otro lado de la puerta, y sigue diciendo que eso es muy raro. Nuestro prota entonces decide mirar por la mirilla de la puerta. Ve a alguien medio tambaleante y extraño, diciendo que lo ayude. Minjun no entiende y se pregunta si es el vecino de arriba. La persona sigue diciendo que abra la puerta. Minjun no entiende nada. Incluso se pregunta si el repartidor entregó otro paquete equivocado. Es entonces cuando la siguiente viñeta nos muestra a la persona del otro lado, un hombre con la cabeza apoyada en la puerta, con mucha sangre en el suelo a su alrededor. Minjun todavía no ha visto eso y sigue completamente confundido y dudoso. Dice que el tipo parece borracho y decide abrir la puerta para comprobar. Y así, en el momento en que Minjun está abriendo la puerta, el capítulo 1 llega a su fin. Se puede ver un poco de sangre en las escaleras. Probablemente, nuestro prota acaba de recibir una visita no deseada. Minjun cree que su vecino está borracho otra vez, así que decide abrir la puerta para confirmar. En el momento en que abre la puerta, se lleva una sorpresa, el hombre está completamente cubierto de sangre. Minjun se queda en shock y le pregunta si está bien, si no sería mejor llamar al 119, que vendría a ser el hospital. El hombre simplemente empieza a gritar y se lanza hacia nuestro protagonista. Minjun intenta defenderse a toda costa, el hombre está completamente loco y con los ojos rojos. Minjun, forcejeando, le pregunta por qué está actuando así de repente. Le grita, pero el hombre no responde nada. Entonces Minjun le da una patada en el estómago, el hombre cae al suelo, y Minjun rápidamente cierra la puerta. Aparentemente, el hombre sigue gruñendo y haciendo ruidos raros. Minjun está del otro lado de la puerta, completamente asustado y sin entender nada. Le tiemblan las piernas del miedo,
Está jadeando y preguntándose qué demonios fue eso. Se da cuenta de que el rostro del Ajushi, que básicamente es como cuando alguien llama tío a otra persona, estaba completamente. Ni siquiera termina la frase y grita, policía, diciendo que necesita llamar a la policía. Al intentar llamar, nadie responde. Se pregunta si el número de la policía no está funcionando. Entonces mira su celular y ve varias notificaciones de emergencia, avisando que se emitió una alerta a las 9:10, informando que están ocurriendo ataques terroristas por todas partes y que todos deben prepararse para evacuar, dando prioridad a los ancianos y niños. La segunda alerta de emergencia, a las 9:35, ya informa que se ha emitido una orden de refugio de emergencia, y que, si alguien presencia uno de los ataques, debe evitar salir, cerrar bien las puertas y esperar a ser rescatado. Ataques desconocidos están ocurriendo por todos lados y se están reportando cantidades de personas eliminadas. Min-Hun queda en shock y se pregunta sobre esa alerta de emergencia. Va hasta la ventana y ve una escena completamente aterradora, personas corriendo, gritando por ayuda, mientras otras simplemente están comiéndose a las demás. Esa escena deja a Min-Hun en total estado de shock, preguntándose qué está pasando. Ve a la Jushi, que antes estaba en su puerta, corriendo hacia las demás personas. Min-Hun entonces cierra la ventana y sigue mirando su celular. Nuestro protagonista recuerda a su madre. Se pregunta si estará bien. Dice que ella generalmente regresa a casa a esa hora. Intenta llamarla, se pone ansioso, diciendo, por favor, contesta el teléfono. Y entonces tiene una triste sorpresa, el celular de su madre está fuera de servicio. En la siguiente escena, vemos que Min-Hun apagó todas las luces de la casa y está en la puerta de su habitación, escondido bajo las sábanas, como si eso fuera a ayudar en algo. Min-Hun está temblando y mirando su teléfono. Se da cuenta de que, además de los celulares, incluso el internet ya no funciona. Enciende la televisión y recuerda que es mejor mantener el volumen bajo para poder oír lo que ocurre afuera. El noticiero dice que se están cometiendo una serie de asesinatos brutales por parte de un número no identificado de personas que andan por el país. El presentador dice que el gobierno lo está considerando como un acto de terrorismo indiscriminado y está investigando las causas y a los responsables. Sin embargo, aún no se ha revelado ninguna información específica. Reafirma, la situación es extremadamente grave. Nuestro protagonista está asustado y confundido. Se pregunta qué tipo de terrorismo sería ese. Dice que algo malo está ocurriendo. El periodista continúa diciendo que, si es posible, permanezcan en casa, cierren bien puertas y ventanas, y eviten el contacto con personas del exterior. Luego, llegan nuevas actualizaciones. El periodista dice que ahora también hay reportes de asesinatos en la zona de Busan, y se muestra a una persona completamente ensangrentada atacando a otro joven, como si se lo estuviera comiendo. El noticiero dice que incidentes violentos similares están siendo reportados no solo en las grandes ciudades como Seúl, Busan e Incheon, sino en todas partes. La policía y las fuerzas militares ya fueron desplegadas, pero la situación parece ser difícil de controlar. Min-Hun, viendo todo eso, piensa que es una locura. ¿No es solo terrorismo causando miedo en masa? Se pregunta si realmente es lo que está pensando y dice la palabra, zombies. Se pregunta si podría ser eso, si está soñando, si todo no está ocurriendo muy rápido, si fue de Seúl a Busan en apenas un día. Min-Hun sigue preguntándose, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? Nuestro protagonista dice para sí mismo que no debería quedarse quieto. Entonces dice que, pensándolo bien, la mayoría de los vecinos de los pisos superiores ya habían salido más temprano. Si no hay nadie en las escaleras del edificio, primero dice que necesita cerrar el portón de entrada del edificio. Min-Hun va hasta la puerta de su casa, mira por la mirilla y dice que parece no haber nadie cerca. Entonces abre la puerta. Min-Hun sigue caminando, preguntándose si podría haber alguien arriba. Está completamente asustado. Entonces llega hasta la puerta de salida del edificio. Min-Hun abre la puerta en silencio y vemos que hay un zombie que rápidamente mira hacia donde se abrió la puerta. Sin embargo, Min-Hun logra cerrarla a tiempo y sin ser notado. El zombie empieza a moverse, y Min-Hun tranca la puerta. Aparentemente, logró cerrar la puerta principal. Nuestro protagonista está aliviado por haberlo conseguido, pero ahora que lo piensa, se pregunta, ¿y las personas que no salieron de sus casas? ¿Estarán bien? Min-Hun dice que está extrañamente silencioso. Dice que va a quedarse ahí dentro y esperar hasta la mañana, pues cree que la policía o alguien más vendrá a rescatarlos. Y entonces, después de todos esos acontecimientos, Min-Hun vuelve a su casa, se encierra en su cuarto y se queda con la televisión encendida, viendo las actualizaciones sobre lo que está ocurriendo. El periodista dice que seguirán informando a todos sobre la situación actual. Y justo cuando va a seguir hablando, la televisión simplemente se apaga.
Min-Hun no entiende nada. Incluso se pregunta si ahora también se cayó la señal de TV. El silencio se extiende por toda la casa de Min-Hun. Él sigue en su cuarto, encerrado y cubierto con las sábanas. Min-Hun está acostado y dice para sí mismo que no puede dormir. Pero lo más importante, es extraño, porque justo ayer quería cometer suicidio, ya saben lo que él quería hacer, jaja, porque él mismo dice que ya no aguantaba la vida infernal que tenía que vivir. Min-Hun dice que incluso quería que el mundo se acabara, y ahora está ocurriendo. Pero él está ahí, tratando de sobrevivir desesperadamente. Min-Hun dice que tal vez no sea tan diferente de antes, pero que, ya sea antes o ahora, sigue siendo un infierno para él. Y entonces se queda dormido. Amanece. Vemos el sol saliendo y el caos en la ciudad, personas muertas y zombies caminando por las calles, autos destrozados por toda la ciudad, mucha sangre. Y ahí está Min-Hun, mirando por la puerta principal a esos muertos vivientes deambulando por la ciudad. Min-Hun dice que el aire se siente extraño, tiene un olor fuerte a sangre, ¿por qué será? No. Él sigue observando la situación. Min-Hun dice que con solo sentir esa atmósfera, se puede decir que, entonces cierra la puerta, la tranca y completa su frase diciendo que salir en ese momento sería un suicidio. En la viñeta siguiente, vemos la comida que tiene nuestro protagonista en casa, 4 paquetes de ramen, 6 vasos de cup noodles, además de arroz instantáneo y arroz crudo. Min-Hun dice que eso es suficiente para que una persona viva durante 2 semanas. ¿Y también algunos condimentos? ¿Esto es un banquete o qué? Min-Hun sigue contando. Ve que tiene 3 botellas de agua, y su grifo aún funciona. Dice que entonces lo mejor es almacenar toda el agua posible. Y, con suerte, el gas también parece seguir funcionando. Entonces, juzgando por el suministro de emergencia, cree que puede sobrevivir en esa casa por apenas un mes. Min-Hun se pregunta si durante ese mes alguien aparecerá, y también espera que su madre esté bien. Nuestro protagonista agarra su celular y ve que aún no puede llamar al 119 ni contactar a nadie. Ahora que las líneas telefónicas e internet dejaron de funcionar, dice que, pensándolo bien, excluyendo los departamentos vacíos, hay 5 familias en ese edificio, el ajusi, el tío, del piso de arriba, que ya vio que se convirtió en zombie, y en el piso superior a ese hay una pareja de ancianos y una jumma, una mujer casada o de mediana edad. Entonces Min-Hun se pregunta si ellos aún están ahí arriba. Entonces recuerda que hay un chico de su escuela que vive en el último piso, en la azotea. Se pregunta si el chico sigue ahí, ya que generalmente trae a su novia todos los martes para dormir con él. Y comenta que ayer fue martes, así que puede que todavía estén ahí. Min-Hun entonces decide ir hasta allá para verificar si están vivos y bien. Sube las escaleras lentamente, revisando puerta por puerta, aún sin señales de vida en los otros pisos. Entonces, para él, eso significa que su última esperanza es el chico de la azotea. Min-Hun ruega para que no se haya convertido en un zombi. Vemos entonces a Min-Hun subiendo las escaleras hacia la azotea. Nota algo extraño, la puerta de la azotea está abierta. Min-Hun llega hasta allí. Se pregunta si debería llamar al chico, pero enseguida cree que es mejor no hacerlo. Al mirar alrededor, también se da cuenta de que la puerta del departamento del chico está abierta. Min-Hun decide entrar. Está justo frente a la puerta. El apartamento parece revuelto y hay sangre en el suelo. Min-Hun dice para sí mismo que no hay nadie en el lugar. Entonces mira hacia el piso y ve sangre por todas partes. A continuación, tenemos una escena impactante. Min-Hun en la entrada mirando el suelo cubierto de sangre, y en la puerta del baño vemos al inquilino de la azotea y a su novia en el suelo. Aparentemente, él se transformó y se comió a su propia novia. El capítulo termina en ese momento, con Min-Hun a punto de entrar en el apartamento sin saber lo que le espera. Y ese fue el día. El día más decisivo en la vida de Min-Hun. Min-Hun ya vio las marcas de sangre. Tiene miedo, porque están dentro del apartamento. Aún no sabe que, al lado de esas marcas, está quien más quería que siguiera con vida. Min-Hun dice para sí mismo que siente una presencia. Está temblando de miedo y decide salir de allí muy despacio, pero cuando va a hacerlo, sin querer, derriba un florero al suelo, haciendo un ruido que, de inmediato, provoca un murmullo zombie que sale desde dentro del apartamento. Entonces Min-Hun intenta huir y tropieza, cayendo al suelo, afuera del apartamento. Cuando mira, se encuentra con el inquilino del piso de arriba, completamente ensangrentado, un zombi, que instantáneamente se lanza sobre él. Min-Hun esquiva un intento de agarre del zombi inquilino, que termina apoyando las manos en la barandilla de la azotea. En ese momento, Min-Hun lo agarra del torso y lo levanta, arrojándolo desde la azotea hacia abajo. Min-Hun hizo eso por puro instinto,
pero cuando se da cuenta, se asusta por lo que hizo. Entonces, al confirmar que el tipo cayó del techo, Min-Hun huye de la azotea corriendo y baja las escaleras, jadeando intensamente. Abre la puerta de su casa, llega a su habitación completamente agotado y se deja caer al suelo. Está temblando y sin aliento. Comienza a hablar en estado de shock. El tipo del último piso debe haberse muerto con la caída, ¿cierto? Acabo de mandar a alguien a jugar en el vasco. Se niega a creerlo, diciendo que no fue culpa suya. Se repite que fue el tipo quien lo atacó primero. Después de esa crisis, vemos a Min-Hun sentado, y dice que ese día, revelando que ya ha pasado algo de tiempo desde lo ocurrido con el inquilino. Min-Hun dice que, ese día, pasó todo el tiempo siendo atormentado por la culpa. Se pregunta si realmente fue su culpa que el tipo del último piso cayera de la azotea y se fuera pa'l cajón. Min-Hun entonces se levanta, sale, encuentra cuerpos en la calle y un hombre caminando. Este hombre se da vuelta hacia él, y vemos que era el inquilino de la azotea, con el cuello roto y la pierna también, pero aún está de pie y caminando. Min-Hun lo mira y piensa para sí mismo que el tipo del último piso sigue vivo, mano, viendo esa situación, como nuestro prota aún no entendió lo que está pasando. Entonces Min-Hun simplemente lo observa y dice para sí mismo, lo siento. Y se da cuenta de que lo que tiene enfrente ya no son humanos, sino solo zombies. Min-Hun cuenta que, desde ese día, extrañamente hablando, el miedo a ser infectado comenzó a desaparecer. En el tercer día desde que comenzó el apocalipsis, vemos a Min-Hun en su cuarto, comiendo. Dice que, hasta que el gas deje de funcionar, puede disfrutar de una buena comida, pero no sabe cuándo se quedará sin gas. Se pregunta si realmente está bien quedarse ahí simplemente esperando, hasta que llegue alguna ayuda. Después de todo, sabe que en algún momento se quedará sin comida. Min-Hun tiene noción de que, además del tipo del último piso, nadie más salió. Cree que ya no hay zombies en el complejo. Se pregunta si debería salir a mirar, intentar pedir ayuda, tal vez incluso hacer una fogata en la azotea. Empieza a pensar entonces que debería salir al día siguiente a buscar suministros. Vemos que tomó cajas de su casa y puso cinta en las ventanas para que nadie desde afuera pueda ver lo que hay dentro. Nuestro prota cuenta que, tal vez por haber estado listo para rendirse con la vida hace unos días, o por la experiencia que vivió en los últimos días, no lo tiene claro, las personas que se convirtieron en zombies ya no le asustan más. Mientras Min-Hun piensa en eso, su teléfono suena y él se sorprende. Es el número de su madre llamando. Él atiende desesperado y grita, preguntando si es su mamá. Su madre entonces habla, preguntando si él está en casa, si está bien. Nuestro prota dice que está solo en casa, pregunta dónde está ella y ella responde diciendo que vio a los militares ayudando a evacuar días atrás y que, actualmente, está en un refugio en Seonnam. Le pide que no se preocupe y que, si está en casa, no salga bajo ninguna circunstancia. La madre de Min-Hun también dice que pedirá a un equipo de rescate que vaya a su casa en Seúl para rescatarlo a él y también a los vecinos. Pero, cuando va a terminar de hablar, la llamada se cae, y nuestro prota se desespera y se enoja porque se cortó. A pesar de que la llamada cae, Min-Hun dice que se siente aliviado y feliz de saber que su madre está bien. Enseguida, su celular empieza a vibrar y él se confunde, diciendo que está recibiendo un montón de mensajes. Los mensajes son de sus dos amigos, Bion y Sano. Ve que ellos también están a salvo y hasta se irrita un poco por estar bromeando en un momento como ese. Min-Hun dice que Sano y Bion viven cerca el uno del otro, así que probablemente pueden ayudarse. Pero solo su madre y esos dos fueron quienes entraron en contacto con él en una situación así. Min-Hun se pone serio y recuerda a Yena. Recuerda que, de todas las personas que conoce, ella es la única que vive más cerca de él. Tras pensar en eso, se acuerda de que, el año pasado, ella estuvo en su casa. Vamos a un flashback del día en que Yena fue hasta allí. Vemos bebidas, cigarrillos, comida y a alguien hablando sobre Yena, diciendo que ella lo vio en Instagram y pidió que se la presentaran. Conversan sobre Yena, y alguien pregunta si de verdad creen que ella irá allí con ellos, ya que generalmente es muy reservada. Uno de los chicos dice que está todo bien, que le dijo que fuera sin dudar, y que probablemente ni siquiera sabe que esa casa es de Min-Hun. Otro chico comenta que, si va, no significa que esté buscando novio, y se ríe. El otro dice que está esperando que sí, que las fotos que subió a Instagram le quedaron buenísimas. El que empieza a hablar ahora es, aparentemente, Seon antes de toda la paliza. Le pregunta a Chanmin si, en caso de que ella vaya, cree que es una gran oportunidad y si está listo para eso. Chanmin responde riendo, preguntando si está intentando venderla como la vez pasada, y aún así pregunta si ella realmente vendrá. Chanmin dice que, si lo descubren coqueteando con ella, estará en grandes problemas. Pero enseguida alguien dice, ¿a quién le importa? Entonces Seon dice que Yena acaba de contactarlo. Min-Hun,
que estuvo callado todo el tiempo, solo observando, se sorprende con esa información. Todos se ríen, sin creer que ella realmente fue hasta allá. Alguien dice que va a abrir la puerta para ella, y Minjun está en shock, preguntándose si realmente vino. Entonces Yena llega al cuarto. Mira a todos los chicos ahí dentro, y Seon le dice que entre. Riendo, le pregunta a Yena si le parece bonita la casa de Minjun. Luego la presenta a Chanmin, el que ella quería que él le presentara, y le dice a Yena que salude. Yena pregunta si eso es en serio y dice que se va. Alguien se sorprende y dice, ¿apenas llegó y ya quiere irse? Mientras tanto, Minjun está estático y en shock al verla en su casa. Cuenta que lo que lo hizo sentirse miserable no fue ver que Seonbin y su grupo invadieron su casa. Mientras tanto, Yena decía que el olor a cigarro era asqueroso, el piso estaba sucio, la casa era sofocante, y también preguntó por qué no le dijeron que era la casa de Minjun. Y completando los pensamientos de Minjun, él dice que lo que lo hizo sentirse un miserable no fue todo eso, sino ver la reacción de Yena al estar en su casa y ver todo aquello. Volviendo al presente, Minjun se pregunta si ella está a salvo. Se pregunta si esos síntomas son causados por un virus zombie. Como su padre es director del hospital, quizás él conozca alguna solución. Enseguida, se cuestiona por qué está tan preocupado por la situación de ella. Cree que ella debe estar bien, ya que lleva una vida buena. Mientras Minjun está pensando eso, de repente, alguien empieza a llamar su nombre desde fuera de la puerta. Nuestro prota se asusta y se pregunta si realmente alguien dijo su nombre allá afuera. La escena es graciosa, Minjun está en el baño, preguntándose si de verdad escuchó a alguien diciendo su nombre en voz alta, en medio de un mundo apocalíptico. Otra vez, alguien dice su nombre, con tono de llanto, y pregunta si está ahí. Si está, esa persona le ruega que abra la puerta rápido. Minjun se asusta muchísimo y grita desde el baño, en estado de shock, porque, aparentemente, la voz que viene desde afuera es la de Yena. Sí, la chica que lo despreció, lo llamó débil y pobre. Ella está ahí, del otro lado de la puerta, llorando y suplicándole que abra urgentemente. Sigue llorando y diciendo el nombre de Minjun. Vemos que está del lado de afuera, en la parte de la ventana donde nuestro prota tapó todo con cartón. Está temblando y llorando. Dice que está segura de haber escuchado su voz. Y entonces se acerca un zombi. Cuando ella mira, varios zombis empiezan a venir en su dirección. Ella comienza a gritar aún más fuerte para que Minjun le abra la puerta. Los zombis se acercan. Ella grita, suplicando que le abra, que, si él está ahí, que por favor responda. En medio de gritos desesperados y zombis corriendo, Minjun aparece en la puerta principal, gritándole que entre rápido. Yena corre, y Minjun logra cerrar la puerta a tiempo. Los zombis rodean la puerta, pero no logran entrar de ninguna manera. Y adentro, Yena, completamente agitada y nerviosa, está dentro de la casa de Minjun. Él le pregunta si está bien y también por qué fue hasta allí. Y, simplemente de la nada, Yena lo agarra por la camisa y se lanza sobre su pecho, el tipo está viviendo el sueño. Ella empieza a llorar y él no entiende qué está pasando. El capítulo termina así, con la chica que más lo humilló en la vida, ahora dentro de su casa, llorando en su pecho, abrazándolo, en pleno apocalipsis zombie. Yena está aferrada a los brazos de Minjun, quien, sin entender nada, le pregunta si está bien. Ella se acomoda, mira a Minjun y le agradece por haberle abierto la puerta. Yena dice que, si no fuera por él, estaría muerta. Minjun se sorprende y rompe un poco el clima diciendo que es un alivio escuchar eso. Comenta que, en todo caso, ahora ella está a salvo. Yena mira las cajas de cartón cubriendo la ventana y le pregunta si está solo. Él responde que sí y le explica que su madre salió hace 3 días a trabajar y no volvió, que logró llamarlo y que parece estar bien. Minjun añade que escuchó que los militares están ayudando a evacuar a la gente a lugares seguros, y Yena dice que entiende y que le alegra oír eso. Nuestro prota decide preguntar por los padres de ella. Yena dice que logró hablar una última vez con su padre antes de que se cortara la llamada, y que parecía estar a salvo en el trabajo. Cuando va a hablar de su madre, lo suaviza diciendo que su padre y su madre están bien. Cambia de tema, preguntando si hay agua. Si hay, pregunta si él puede darle un poco, porque lleva días sin beber agua. Minjun dice que está bien y va a buscar. Yena pregunta si aún tiene electricidad. Si tiene, pregunta si puede usarla para cargar su celular. El tiempo pasa. Luego, están sentados en el suelo, y Minjun parece impresionado con la cantidad de agua que Yena puede beber. Dice para sí mismo que deberían estar racionando, porque si el agua se corta por completo, estarán en problemas. Pero, aún así, dice que ella arriesgó la vida para llegar hasta allí.
Nuestro prota pregunta directamente a Jenna si vino desde su casa hasta la de él, y por qué lo hizo. Jenna dice que estuvo escondida afuera todo ese tiempo. Comenta que, 3 días atrás, el día en que se encontraron frente a su edificio, y entonces tenemos un flashback de los acontecimientos que llevaron a Jenna a la casa de Min-hun. Jenna cuenta que algo pasó ese día. Fue a casa a cambiarse de ropa para salir a caminar un poco. Estaba caminando con normalidad cuando, de la nada, alguien gritó en medio de la multitud, y fue ahí cuando todo comenzó. Las personas empezaron a correr, diciendo que huyeran. Jenna cuenta que siguió corriendo sin pensar y terminó escondida en la escalera de un complejo de tiendas cerca de la casa de Min-hun. Dice que se quedó esperando, pensando que alguien aparecería para ayudarla. Pero nadie llegó. Min-hun incluso se sorprende, preguntando si estuvo todo ese tiempo esperando ahí, sola. Jenna cuenta que había una puerta sin llave subiendo las escaleras, era como un cuartito o algo así. La puerta que daba al interior del edificio no abría, así que no tuvo otra opción más que quedarse escondida en esa sala. Por suerte, había una botellita de agua, y completa diciendo que solo sobrevivió gracias a esa agua. En el tercer día, estaba al límite, con mucha sed y hambre. Como el lugar estaba cerca de su casa, decidió correr con la esperanza de encontrar a la policía o alguien que pudiera ayudarla. Pero se encontró con algo completamente diferente, cuerpos en el suelo, muertos vivientes caminando por las calles, y ella se preguntaba por qué había esas cosas en el camino a casa. Entonces Jenna decidió ir por un callejón. Cuenta que fue así como logró seguir adelante hasta llegar al departamento de Min-hun. Para volver al suyo, tendría que pasar entre muchos zombies. No tuvo otra opción más que seguir por ese camino. En medio de la carrera, recordó que estaba cerca de la casa de Min-hun. Cuenta que ya había estado una vez en su departamento, el día que fue a ver a ese chico, así que todavía se acordaba de dónde quedaba. Dice que está segura de que era justo después de doblar la esquina. Conociendo a Min-hun, estaba segura de que él seguiría encerrado en casa todos los días y creyó que probablemente estaría allí. Jenna se cansa, se detiene un momento para respirar y se pregunta si esas personas están infectadas. En todo caso, dice que, si puede seguir esquivando a los que parecen zombies y caminar por esa zona, llegaría a la casa de Min-hun. Y fue así como consiguió llegar y pedir ayuda. Min-hun comenta que se alegra de que lo haya logrado. Le dice que es increíble por haber tenido el coraje de salir y llegar hasta ahí. Jenna dice que sí, y que está muy aliviada de que él esté en casa. Se levanta y dice que su cabello está hecho un desastre, que está pegajosa, que sudó mucho al correr, y le pregunta a Min-hun si todavía hay agua. Nuestro prota mira sus axilas, ve que está toda sudada, y dice que su ropa está empapada, que realmente corrió mucho para estar así. Enseguida, dice que sí, que aún tiene agua. Min-hun le pregunta si no quiere cambiarse de ropa. Le dice que puede prestarle alguna, si ella quiere. Ella se sorprende, con las mejillas sonrojadas, y de la nada lo pisa, preguntando si está hablando en serio, que él es peor de lo que imaginaba, y yo tampoco entendí nada. Lo llama idiota, hijo de, ya saben, y dice que no es de extrañar que siempre le peguen. Min-hun, recibiendo patadas, le pregunta por qué está haciendo eso. Jenna se detiene y dice que ni energía tiene para insultarlo. En todo caso, si aún hay agua en el baño, pregunta si puede ducharse. Min-hun se confunde, pero le dice que se sienta libre. Luego, se queda preguntándose qué fue lo que acaba de pasar. Pasa el tiempo. Min-hun está sentado en su habitación, preguntándose qué hacer a partir de ahora. Originalmente, antes de la llegada de Jenna, estaba planeando salir, pero ahora que ella está ahí, se siente mal por dejarla sola. Sin embargo, si se quedan esperando allí, dice que solo tiene comida suficiente para una persona durante un mes. Si esperan el rescate, el tiempo de supervivencia se reduce a la mitad. Nuestro prota dice que eso es desesperante, pero solo de pensar que Jenna está tomando una ducha en su departamento, antes de que aparecieran los zombies, eso sería algo totalmente impensable. Luego, tenemos un flashback de nuestro prota cruzándose con Jenna en la puerta del salón en la escuela. Min-hun dice que, en la escuela, ella ni siquiera lo miraba a los ojos. Lo trataba como si fuera un insecto, y ahora. Min-hun está sentado en la sala cuando Jenna abre la puerta del baño y lo asusta. Ella le dice a Min-hun que le preste algo de ropa. Comenta que ha usado la misma ropa por muchos días, y que así puede aprovechar para lavar. Min-hun dice que está bien. Le pregunta si quiere una camiseta y un pantalón de pijama, o tal vez unos shorts, o pantalón largo. Jenna dice que lo que sea está bien. Son casi de la misma altura, así que no será un problema. Min-hun le da la ropa a Jenna, que la huele y dice que tiene olor a humedad. Le pregunta si no tiene otra. Min-hun dice que sí, pero que probablemente esté igual. Ella dice que lo olvide,
¿Qué va a usar esa misma, encima que el chico ofrece, ella todavía quiere elegir, bueno, en fin. Minjun vuelve a oler la ropa y dice que el olor es tan asqueroso que es difícil de soportar. Ella dice que va a usar eso hasta que su ropa se seque. Luego le pide a Minjun que rocíe algo para que no se impregne el olor, y él responde que las lavó recientemente. Jenna pregunta si eso es algo que pasa cuando alguien vive en un lugar así, y dice que ella es súper sensible a los olores. Por eso, le pide que lo entienda. Sigue quejándose, pero dice que no importa, ya que no hay nada que hacer. Minjun se pregunta si ella es así por su personalidad o simplemente descuidada. Incluso se sorprende, ya que en ese estado, lo único que le preocupa es el olor. Los zombies rondan por toda la ciudad. Llega la noche. La ropa de Jenna ya está tendida. Están cenando. Jenna llama a Minjun, que pregunta qué pasa. Ella le pregunta qué van a hacer ahora, ya que no hay nada más que puedan hacer salvo quedarse allí y esperar a ser rescatados. Pregunta si eso es todo. Minjun dice que, honestamente, antes de que ella apareciera, estaba pensando en irse a otro lugar al día siguiente. Ella pregunta si se volvió loco, que aún tienen comida allí, y que no hay razón para arriesgarse saliendo. Jenna continúa, diciendo que casi muere solo por intentar llegar hasta allí, y ahora él dice que quiere salir. Reafirma que se niega a salir. Minjun responde que no está diciendo que se va a ir ahora, solo dijo que pensaba en irse antes de que ella llegara. De cualquier forma, ahora que ella está allí, tendrán que resistir y esperar el rescate. Jenna pregunta qué pasará si se quedan sin comida. ¿Qué harán? Minjun responde que la única manera de aguantar el mayor tiempo posible es subir a otros pisos e irrumpir en los apartamentos para buscar suministros. Pero, honestamente, aparte del último piso, no tiene 100% de certeza de que no haya zombies en otros departamentos. Además, los gritos que venían de otros lugares están cada vez más apagados. Entonces, si se quedan completamente sin comida, no tendrán más opción que salir. Jenna se asusta un poco y reafirma que no va a salir. Minjun le responde que tampoco va a poder aguantar mucho tiempo allí. Si se quedan sin comida, tendrán que salir o morir allí. Jenna, algo nerviosa, dice que pensarán en eso cuando llegue el momento. Agrega que él aún no ha salido, que solo con caminar por el vecindario cambiará de idea rapidísimo. Jenna dice que los zombies son peligrosos y aterradores, que casi fue arrastrada solo por caminar 1 kilómetro para llegar a la casa de Minjun. Minjun se sorprende. Dice que 1 kilómetro es bastante, y que, incluso si logra salir sin problemas, pregunta si ella cree que podrá evitar a los zombies mientras camina. Jenna se sorprende y le pregunta si no le tiene miedo a los zombies. Nuestro protagonista dice que están llamando a esas cosas zombies, pero que aún necesitan aprender más sobre ellos. Sin embargo, por lo que ha visto por la ventana, si alguien es atacado y mordido, acaba convirtiéndose en uno de ellos. Así que parece una infección. Le pregunta si ella no piensa lo mismo. Nuestro prota continúa diciendo que, honestamente, no le importa infectarse. No le importa mucho. Total, no tiene nada que perder. Se hace un silencio por unos segundos, hasta que Jenna dice que eso es solo lo que él quiere, porque ella quiere sobrevivir cueste lo que cueste. Se niega a convertirse en zombie y dice que el año que viene debería irse a estudiar a Estados Unidos. Minjun entonces pregunta si lo que deben hacer es evitar el contacto con los zombies. Le pregunta si fue así como logró llegar hasta allí. Incluso dice que ella comentó que no fue vista hasta llegar prácticamente a su casa. Comenta que algo sobre los infectados es que no vienen corriendo como si quisieran matarte. Dependiendo de dónde estén heridos, solo caminan hacia ti, y algunos incluso se quedan parados como si realmente estuvieran muertos. Minjun dice que, además, su velocidad de carrera es menor que la de una persona común corriendo. Eso significa que, para él, es posible evitarlos. Jenna escucha todo. Nuestro prota pregunta si ella jugaba a las escondidas o al pilla-pilla cuando era niña. Ella se muestra curiosa. Él dice que solo necesita pensar en eso como si fuera un juego de pilla-pilla. De esa forma, esquivar zombies puede ser hasta emocionante. Jenna lo mira con cara de incredulidad y lo llama loco. Dice que eso es una broma estúpida. Comenta que es muy miedosa para eso, y Minjun se disculpa por decir esas cosas. Jenna dice que va a dormir. Pregunta si él puede extender algunas mantas. Dice que hace días que no duerme bien, que de verdad está empezando a sentirse muy cansada. Minjun no dice nada, solo mira su almohada. Jenna pregunta si está loco, si cree que va a dormir con ella. Le dice a Minjun que él va a dormir delante de la puerta del baño, y él le responde que no exagere, que la casa es suya y que dormir frente al baño es demasiado. Jenna pregunta, ¿qué? Y luego dice que entendió.
Comenta que se olvidó de que es una invitada, que debe haberse vuelto loca por un segundo. Entonces dice que va a dormir allí y que él puede dormir en el cuarto, y le pregunta si está feliz. Min-hun no entiende nada. Yena se irrita y le dice que lo olvide, que va a dormir afuera, en la escalera. Así, le desea buenas noches a Min-hun. Él la interrumpe, preguntando qué le pasa, y le dice que simplemente duerma allí cómodamente. Ella le dice que la casa es suya, así que él es quien debe dormir cómodo, y que no se preocupe por alguien como ella. Él responde que eso no significa que ella tenga que dormir afuera, porque cualquier lugar fuera es peligroso. Yena dice que él es un perdedor gracioso y empieza a reírse, diciendo que está bromeando con él, que va a dormir en la cocina. Min-hun entonces dice que quien va a dormir en la cocina es él, que antes solo estaba bromeando. Al final, perdió la discusión y terminó durmiendo en la cocina, que al menos eso era fácil de hacer. Min-hun piensa para sí mismo que, al menos, está dentro de su casa, y que gracias a Yena, ya no está solo, aunque ella hable mucho. Mientras tanto, en el cuarto, Yena duerme con velas encendidas, y, con los murmullos de los zombis caminando alrededor del apartamento, no puede cerrar los ojos. Con eso, llama a Min-hun, que está afuera. Ella le dice que simplemente entre y duerma en el cuarto, porque le da miedo estar sola. Y así termina el capítulo, con Min-hun yendo a dormir en el mismo cuarto que su compañera de escuela, esa que tanto lo insultaba, que tanto lo llamaba perdedor, y que ahora está en su casa, asustada, pidiéndole que duerma con ella porque tiene miedo de dormir sola. Vemos que Min-hun y Yena están en la misma habitación. Sin embargo, Min-hun está sentado en la esquina de la puerta. Yena, acostada en la cama, le dice a Min-hun que ese sonido es refiriéndose a los gemidos de los zombis. Ella se desahoga, diciendo que lo escuchó incontables veces mientras se escondía en aquella habitación, y que, incluso ahora, estando con Min-hun, todavía le parece extraño y aterrador. Yena dice que extraña a su madre, y Min-hun se queda en silencio, escuchando lo que ella tiene para decir, hasta que ambos se duermen y llega el día siguiente. A la mañana siguiente, vemos que hay zombis rondando el lugar. Luego, vemos a Yena dormida y a Min-hun de pie, mirándola. Se pregunta cuánto tiempo más piensa dormir, y dice que ella misma había dicho que no podía dormir por el miedo, pero que, aún así, parece que se quedó profundamente dormida. Pasa el tiempo y aparentemente Yena despierta. Mira hacia la puerta y ve que Min-hun se está poniendo una chaqueta. Entonces, le pregunta a dónde va. Nuestro protagonista se sorprende de que por fin haya despertado y le dice que está pensando en subir a la azotea. Yena se enfada con él, diciendo que ni siquiera ha confirmado si todavía hay zombis en los otros pisos, y pregunta qué pasará si hay más zombis. Min-hun dice que no pasa nada, que si hay más zombis, simplemente los evitará. Le pregunta si quiere ir con él. Ella le pregunta si está loco y dice que no irá. Min-hun dice que irá solo y que ella puede quedarse allí. Min-hun entonces sale de su apartamento y sube las escaleras normalmente. Sin embargo, en medio del camino, se encuentra con que el vidrio de la puerta está casi roto y se asusta un poco. Se dice a sí mismo que esa puerta no aguantará mucho, y que aunque el vidrio tenga polarizado, sigue siendo vidrio. Min-hun continúa subiendo las escaleras y, de repente, alguien detrás de él dice que está sintiendo un olor horrible. Cuando mira hacia atrás, Yena, aparentemente, decidió acompañarlo. Yena le dice que tiene un mal presentimiento sobre la idea de subir a la azotea. Min-hun se queda callado y sorprendido de que haya decidido ir con él. Entonces, los dos suben a la azotea, y allí, en el apartamento donde vivía aquel inquilino que Min-hun lanzó hacia abajo, encuentra el cuerpo de la novia de ese tipo. Min-hun está completamente en shock por lo que está viendo. Nota que ella no se está moviendo, eso significa que no se convirtió en zombie, y lamentablemente, murió. Min-hun se dice a sí mismo que al menos debería hacer una oración por ella, tras eso, sale del apartamento. Yena, afuera, al ver a Min-hun, le pregunta si no había nadie allí dentro. Min-hun dice que se puede decir que sí, pero que ella ya está, tú sabes, y le dice que es mejor que Yena no entre. Ella simplemente lo observa, un poco asustada, y no entra. Luego de eso, Min-hun se sienta en el banco de la azotea y dice que, si quieren llamar al rescate, tal vez deberían encender una fogata, crear humo o algo así. Pero tienen que encenderla justo cuando el helicóptero de rescate esté pasando. Yena pregunta cómo van a dejar una fogata preparada y encenderla justo cuando escuchen el helicóptero. Agrega que el fuego tarda en arder y generar humo. Dice que, cuando esté generando humo, el helicóptero ya se habrá ido. Ella pregunta si deberían revisar los edificios cercanos para ver si hay algún sobreviviente. Y entonces, simplemente empieza a gritar preguntando si hay alguien vivo cerca de ellos. Min-hun le dice que si grita, los infectados pueden reunirse allí después de oír su voz. Yena dice que no pueden trepar por las paredes.
Minjun dice que nunca se sabe, porque los vidrios del portón central del edificio ya están agrietados. Y así, Yena y Minjun siguieron viviendo solos en ese apartamento. De vuelta en la habitación, ambos están sentados conversando. Yena le pregunta a Minjun cuál sería su MBTI, es un test de indicador de personalidad, y Minjun dice que aún no lo ha hecho. Ella se sorprende. Dice que es la primera persona que conoce que no ha hecho el test del MBTI. Le pregunta si usa Instagram, ya que ni MBTI. ¿Cuál es la conexión entre el MBTI e Instagram? Ella le dice que está casi segura de que no usa Instagram. Yena añade que, aunque lo use, apuesta a que no tiene ni 50 seguidores. Yena le pregunta entonces qué demonios hace Minjun para disfrutar de la vida, si tiene algún pasatiempo o algo así. Minjun se pregunta qué hace, además de jugar. Yena pregunta qué tipo de juegos juega. Minjun dice que juega Honkai, Star Rail, Genshin, Uber Racing y algunos otros, pero que últimamente ha estado jugando más a un juego de zombies llamado Rage Z. Yena pregunta entonces, ¿un juego de zombies? Dice que es una locura y empieza a reír. Dice que, ahora que el mundo real se volvió un apocalipsis zombie, ya no necesita jugar a un juego de zombies, y se ríe al final. Dice que si él hubiera hecho el test de MBTI, apostaría con un 100% de certeza que sería una I. Yena dice que, viéndolo a él, que siempre juega en casa, come solo, incluso en la escuela, siempre andaba de un lado a otro solo. Entonces dice que alguien como él nunca sería una E. Después le pregunta si es P o J. También le pregunta si le gusta planificar o si es más del tipo espontáneo. Minjun lo piensa y dice que es un poco difícil de decir. En su mente, dice que ella habla mucho. Piensa que los dos podrían literalmente morir al día siguiente, aún así, están allí, charlando como si nada. Yena le pregunta a Minjun qué MBTI cree que tiene ella. Él responde que no está seguro, que realmente no sabe mucho sobre ese tema. Pero, en sus pensamientos, sigue diciendo que, antes del apocalipsis zombie, ella ni lo miraba. Pero ahora, él es el único con quien puede hablar. Y Minjun dice que, aún así, terminó solo con la chica que le gustaba. Yena pone sus pies en la mano de Minjun, que está sentado frente a ella. Mientras ella habla, Minjun está en sus pensamientos, preguntándose si lo que está pasando ahora es algo bueno. Porque, en el pasado, solo imaginar hablar con ella en un lugar como ese, en su habitación, incluso solo en su mente, ya lo haría feliz. Aunque el mundo se haya vuelto un infierno, y puedan morir al día siguiente, no sería una sorpresa. Y mientras piensa, Yena lo llama, pero él está completamente inmerso en sus pensamientos. Minjun se pregunta si algo de esto aún significa algo, y Yena entonces le da una patada, preguntando, irritada, si la está ignorando, ¿por qué no responde? Minjun se disculpa y dice que solo estaba pensando en algo, y Yena grita preguntando si está perdido en sus pensamientos frente a ella, llamándolo loco. Unos días después, vemos a Yena leyendo manhwas en la habitación y, enseguida, le pregunta a Minjun si ya terminó de lavar la ropa, y que tiene hambre. Después, vemos a Minjun lavando su ropa, completamente molesto, diciendo que jura que la va a dejar atrás y se va a escapar solo. Está irritado, preguntándose si es su esclavo, que ella debería lavar su propia ropa. El propio manhwa resume a Minjun como un clásico tipo de MBTI que siempre esconde sus emociones. Minjun dice que, ahora que ya no hay electricidad, tiene que lavar la ropa a mano. Por suerte, el grifo aún funciona, así que todavía hay agua suficiente. Pero su comida de emergencia ya casi se ha terminado. Luego, vemos a Minjun bien vestido, con una mochila a la espalda, diciéndole a Yena que va a salir. Ella le dice que no se tarde, que regrese en 30 minutos, y que si la hace esperar de nuevo, será hombre muerto. Él solo la mira y dice, entendido, mientras piensa, maldita sea. Abriendo el portón principal, Minjun echa un vistazo a la calle. Cuenta que una vez al día patrulla el vecindario. Comenta que siempre sigue caminos seguros, y que, tras observar y estudiar a los infectados durante varios días, descubrió que realmente se parecen mucho a los zombies. Como personas rabiosas, atacan a los seres vivos, pero ignoran a los que ya están muertos o infectados. Minjun, mientras patrulla la ciudad, nos cuenta que los infectados, posiblemente por tener visión limitada entre 50 y 100 metros, no perciben mucho. Pero eso parece variar según el infectado. Sin embargo, dice que son muy sensibles al sonido, así que es esencial no hacer ruido. Además, Minjun dice que durante el día la cantidad de infectados es de 2 a 3 veces menor en comparación con la noche, porque parece que les gusta moverse en las sombras o durante la noche, o simplemente no les gusta la luz del sol. Por eso, es muy peligroso salir por la noche. Pero nuestro protagonista dice que esas características de los infectados son iguales a las del juego que estaba jugando. Dice que tal vez solo sea su imaginación.
Pero dejando de lado ese contexto, el comportamiento general de los infectados es muy parecido al de los zombies del juego. Y que, tal vez por estar muy inmerso en el juego, o si solo es una coincidencia, dice que no lo cree. Pero, si los infectados están relacionados con el juego, entonces todo eso es solo el comienzo, y sin duda, el fin del mundo llegará. Mientras tanto, en el apartamento, vemos a Jenna sentada en el suelo de la habitación. Dice para sí misma, sola, que ya terminó de leer todos los mangas y que está aburrida. Pasa el tiempo y se pregunta si Min-Jun está tarde otra vez. Dice que últimamente la escucha cada vez menos y que realmente necesita entrenarlo, mejor o algo así, y al parecer el tipo se volvió su mascota. Mientras está pensando eso, pasa un helicóptero y ella dice que hoy también pasó, indicándonos que ya hubo otros momentos en los que no lograron ser rescatados. Jenna dice que no sirve de nada que pasen si no los ven. Un flashback nos muestra que ya intentaron una vez, pero no los vieron. Jenna dice que incluso la hoguera con humo y los gritos no sirvieron para nada. Pasa el tiempo y nada de Min-Jun. Jenna, aún sentada, se asusta por eso, preguntándose por qué aún no ha regresado. Está nerviosa, diciendo para sí misma, mientras camina de un lado a otro, que ya pasó 1 hora y media desde que él salió. Se pregunta si le pasó algo, si fue atacado por un infectado. Sigue diciendo sola que regrese ya, y que, cuando vuelva, jura que le va a pegar mucho para que aprenda a no preocuparla. Se enoja, preguntándose si solo la escucha cuando le pega. Dice que es muy peligroso allá afuera, entonces, ¿por qué sigue saliendo? Dice que, empezando mañana, si él vuelve a salir, le va a romper las piernas si es necesario. Se hace más tarde y nada de Min-Jun. Jenna empieza a llorar, llamándolo por su nombre. Llora y se pregunta si está muerto o no. Ya está anocheciendo. Recuerda que él dijo que los infectados salen por la noche. Se pregunta si él va a regresar o no, y llora sentada en la esquina de la puerta de la habitación, pidiendo que vuelva pronto. Suplica, sola, que no la deje sola. Y, de repente, alguien grita, «He vuelto». Es Min-Jun. Llega diciendo que trajo algo. Entonces Min-Jun se encuentra con Jenna de pie, mirando hacia abajo y llorando. Ella le dice que está 3 horas tarde, lo llama idiota y le pregunta si realmente quería morir. Se lanza hacia él, completamente furiosa, diciendo que necesita golpearlo para ver si entra en razón. Min-Jun le pide que espere, que mire lo que trajo. Min-Jun entonces dice que, más temprano, un helicóptero lanzó varios panfletos. Él siguió el trayecto del helicóptero para ver a dónde iba, por eso se tardó. Jenna pregunta, ¿panfletos? Min-Jun se los entrega y ella se sorprende. Mira el panfleto y dice, ¿qué mierda es esta, que está viendo? Y así termina el capítulo 5, con algo extraño escrito en el panfleto. El panfleto que Min-Jun le entregó a Jenna es mostrado. En él dice que es un programa de bloqueo del área de Gangbuk, y también que todos los sobrevivientes en Gangbuk deben evacuar inmediatamente hasta las 18 horas del 10º día de ese mes. Jenna entonces dice que esa es justo el área donde están ahora. Añade que el 10º día es mañana. Dice que no hay forma, y se pregunta cómo pueden cerrar toda una zona de la ciudad como si nada. Min-Jun le pide a Jenna que mire la parte de atrás del panfleto, los estados de seguridad del área de Gangbuk. Min-Jun lo da vuelta, y ella entonces lee las áreas vecinas. Nota que los distritos de Hungbuk y Hongmundong están marcados como, con precaución. Nota que esas zonas tienen una baja tasa de infección comparadas con las demás. Además, observa que el estado de Yeoncheon-dong es seguro. Jenna concluye diciendo que las zonas más importantes son las cercanas a ellos, como los distritos Don, Yonsan y Seon, y que todas están marcadas con un nivel de estado muy peligroso. Aquí se complicó todo. Nuestro protagonista dice que pronto, el área en la que están también alcanzará el nivel de estado más peligroso. Dice que quedarse allí y esperar el rescate es la peor opción. Jenna entonces dice que necesitan salir de ahí lo antes posible, pero pregunta si eso será siquiera posible. Ella dice que escuchó que Uijeonbu también está peligroso. Pregunta dónde exactamente planean bloquear. Dice que, como dice Gangbuk, pregunta si eso no significa que van a cerrar toda el área, empezando por el río Han. Min-Jun piensa para sí mismo que, si en esa zona hay pocos infectados y la tasa de infección es relativamente baja, se pregunta qué tan peligrosa es un área muy peligrosa. Nuestro protagonista dice que, si no fuera así, esa información sería un absurdo para intentar calmar a los que aún están vivos. Min-Jun dice que, en esta situación, no tienen opción más que creer lo que dice el panfleto. Nuestro protagonista dice que, si lugares como Nobon y Uijeonbu, más al norte, están en condiciones peligrosas, será imposible huir hacia el norte de Gangbuk. Min-Jun dice que, al final, no les queda otra opción que intentar cruzar el río Han. Dice que, para cruzar el río Han,
la forma más rápida es yendo a Yonsano de Daemondon a Seonsu. Pero, como la situación en Yonsan y Seondon es muy peligrosa, cree que tendrán que tomar un camino más largo por el área este y que, en todo caso, el tiempo es esencial. Minjun dice que, por suerte, Gyeongcheondon no está muy lejos de ahí, y el estado de esa zona es seguro. Entonces, la mejor forma es ir para allá. Aunque tengan que caminar un poco más, dice que debe haber alguna razón para que la tasa de infección allí sea baja. Quizás la policía o el ejército hayan levantado barricadas para proteger a la gente o algo así. Yena lo mira sorprendida. Ella dice, wow, y que pensó que él solo era un perdedor, pero que es más inteligente de lo que imaginaba. Minjun solo la mira y dice que tienen que salir de ahí inmediatamente. Yena le dice que espere un poco y pregunta si en serio está pensando en salir en ese momento. Pregunta si ya es de noche o no. Minjun dice que, si quieren evitar la infección, tienen que salir antes de la mañana siguiente. Yena entonces pregunta si realmente es posible que escapen de Ganbuk o que lleguen a Yeongcheondon. Ella pregunta si no pueden esperar algunos días más, tal vez alguien aparezca para rescatarlos antes de eso. Minjun entonces le grita a Yena. La mira seriamente y dice que, si ella quiere que los eliminen de la forma más miserable en ese lugar, que entonces se quede ahí. Minjun finalmente mostró carácter. Minjun dice a Yena que él saldrá temprano, cuando salga el sol. Y Yena lo mira con cara de susto. Luego se pone las manos en la cara y dice, ¿qué mierda? Y dice, está bien. Yena entonces pregunta si debe empacar las cosas y tomar la comida. Pregunta si él tiene otra mochila. Minjun dice que tiene una maleta pequeña, pero eso solo lo retrasaría, así que va a poner todo lo que pueda en la mochila. Llega la mañana. Vemos a los dos ya listos. Minjun pregunta si ya está todo listo y si pueden irse. Yena dice que sí. Minjun pregunta si está realmente bien que ella no vaya al hospital de su padre. Se disculpa por preguntar otra vez, pero ella dijo que su padre estaba en el hospital y pregunta si ella no quiere comprobar si aún está ahí o si ya salió. Yena se queda callada y seria por un momento, y luego sonríe y dice que está bien, que solo se vayan. Ella dice que la última vez que habló con su padre, él dijo que iba a buscar a su madre y se irían para Ganbuk, para esconderse en un refugio seguro. Y luego pregunta si Minjun está feliz con esa respuesta. Minjun queda sorprendido y confundido. Yena solo dice que se vayan rápido. Minjun queda pensativo, preguntándose qué fue eso que acaba de pasar, pero siguen con el plan. Salen del apartamento, y vemos a Minjun caminando tranquilamente, algo agachado, por calles cubiertas de sangre. Mira el callejón a su lado. Hay un zombi ahí. Dice que el camino adelante está libre, y entonces Yena avanza cuidadosamente. Siguen adelante, pasando al lado del callejón con algunos infectados más. Continúan caminando. Vemos un vistazo de cómo está la ciudad, caos en las calles, un autobús roto y sangre por todos lados. Minjun y Yena siguen andando por la ciudad. Yena dice que, esta vez, fue sorprendentemente más fácil moverse afuera, y pregunta qué piensa Minjun. Ella dice que debería haber estado muy tensa cuando fue a su casa, y que fue realmente muy aterrador. Minjun dice que está seguro de que ella ya debe haberse dado cuenta, pero que tienen que tener mucho cuidado cuando oscurezca y en lugares con muchas sombras. Nuestro protagonista dice que generalmente no hay muchos zombis yendo hacia el sol o lugares iluminados. Pero eso no significa que no los ataquen en esos lugares. Así que le dice que nunca baje la guardia. Yena dice, ok. Ella pregunta si Yeongcheondon está realmente tan lejos o si ya están llegando, y Minjun le dice que aguante un poco más. Yena dice que tiene una bicicleta en su casa y que quizás debería haberla traído, porque con algo así para moverse sería más cómodo. Minjun dice que, si anduvieran en bicicleta, irían de 3 a 4 veces más rápido, pero el problema sería la poca comunicación y el ruido, así que no sería muy ventajoso. Aún así, se pregunta por qué no vieron ninguna bicicleta en el camino. Yena entonces le dice que espere un poco, y pregunta si pueden descansar 5 minutos porque van muy rápido y le duelen las piernas. Nuestro protagonista solo la mira serio y dice, irónicamente, que entonces deberían parar en una cafetería a tomar una taza de café. Luego dice que irá adelante. Yena lo llama maldito, y continúan caminando sin parar. Yena comenta que, desde que salieron de su casa, Minjun le está poniendo nerviosa, y que cuando lleguen al lugar seguro va a acabar con él. Minjun solo le dice que se calle, porque los zombis pueden oírlos. Más tarde, caminando, Yena vuelve a preguntar cuánto tiempo falta para llegar a Yeongcheondon, y Minjun dice que todavía falta mucho camino. Yena entonces dice que él había dicho que ya casi llegaban. Minjun dice que no, y le pide que aguante un poco más.
Entonces vemos un resumen de Min-hun sobre su experiencia de supervivencia con Yena. Él nos cuenta que, mientras caminaban, escuchaba sus quejas y además tenía que evitar a los zombies. Yena decía que tenía sed y pedía agua. Min-hun dice que el agua es preciosa y que ella bebería después. Nos cuenta que empezó a volverse extremadamente sensible. Después de una larga caminata, los dos se detienen en una especie de bloqueo en medio de la calle. Min-hun dice que, en todo caso, aún falta camino para llegar a Yeoncheon-don y que, si todas las entradas están bloqueadas así, será más seguro que otros lugares. Yena se siente aliviada con esa información. Min-hun se pregunta si hay sobrevivientes, y les dice que echen un vistazo. También se pregunta si, con un bloqueo de ese tamaño, no habría sobrevivientes protegiendo el área cerca. Yena dice que hace tiempo que no ve ningún zombie, y que ese olor que sentía antes está cada vez más débil. Min-hun dice que, por precaución, le pide que no baje la guardia. Entonces Yena avista algo y se lo dice a Min-hun. Dice que es un lugar perfecto para esconderse, y pregunta si pueden descansar un poco. Comenta que está realmente muy cansada de caminar, pero Min-hun dice que no tienen tiempo para eso y le dice que deje de exagerar y que se apuren. Yena no entiende lo que Min-hun quiso decir, y lo insulta cariñosamente llamándolo hijo de una madre trabajadora. Después de eso, en el cuadro siguiente, vemos a Min-hun frente a frente con Yena llorando. Ella se disculpa con él, y entonces él grita, «¡Detrás de ti!». Ella se asusta. Cuando mira atrás, una horda de zombies corre hacia ellos. Min-hun toma la mano de Yena y comienza a correr sin parar. Yena se irrita, diciendo que habían dicho que esa zona era segura. Min-hun le grita que siga corriendo. Los dos corren, hasta que Min-hun ve a un hombre saliendo de los escombros. Se pregunta si es un sobreviviente. El hombre les grita que vayan por ahí, rápido. Min-hun solo le agradece y corre. El hombre grita que va a cerrar y les pide que entren rápido. Min-hun dice que lo va a ayudar, y Yena no entiende, pero Min-hun solo le dice que se esconda rápido. El hombre y Min-hun cuentan hasta 3, y cuando casi cierran la puerta, un zombi logra llegar y atacar. El hombre le grita a Min-hun que salga de ahí, mientras Min-hun se asusta y los zombis logran romper la barricada. El hombre grita, avisando que la barricada se rompió, y sale corriendo, gritando que ellos también corran. Yena grita de miedo, y Min-hun le dice que deje de gritar y corra también. Los dos empiezan a correr desesperadamente mientras los zombis avanzan. Suben más barricadas, y Min-hun le dice a Yena que tendrán que saltar al otro lado. Saltan, y aparentemente Yena se tuerce el tobillo en la caída. Dos zombis más aparecen corriendo hacia ellos, y Min-hun queda paralizado. En esa situación, viene un flashback de su pasado, en la escuela, cuando Yena decía que él era muy irritante, que si personas como Seonbin le hacían bullying, él debía simplemente devolverles el golpe. Aunque le pegaran de nuevo, al menos ganaría coraje para levantarse y seguir luchando. Ella decía que ver a alguien como él la hacía sentirse patética, y que él debería al menos tener valor para responder, aunque no fuera bueno en nada. Y entonces una pregunta resuena en su mente, hecha por Yena, ¿vivir sin tener valor no sería una vida miserable? Es entonces, en ese momento, que Min-hun saca un cuchillo, diciéndose a sí mismo que, aunque muera ahí. Mientras tanto, Yena lo mira y lo llama. Min-hun se posiciona frente a Yena con el cuchillo, y se dice que no va a morir como un cobarde. Y así termina el capítulo, con Min-hun tomando la delantera y asumiendo todos los riesgos para proteger a Yena de los zombies con solo un cuchillo. Mientras Min-hun toma la delantera con el cuchillo y los zombies se acercan, alguien grita desde lejos que se agache. Un tipo, en la parte trasera de una moto, con un bate de béisbol, golpea de lleno en la cara a un zombi. Entonces vemos que son dos tipos en la moto y otro en un patinete. Bajanse a darle duro a los zombies, mientras Min-hun solo protege a Yena. Uno de ellos grita que terminen con los zombies. Mientras golpean a los zombies, uno de los tipos grita y golpea más y más. Yena y Min-hun solo miran. Uno le dice al otro que acierte al tipo con traje, que le aplasten la cabeza, y se ríe. El tipo misterioso dice que el impacto fue increíble. Dice que andar en moto y usar un bate para ejecutar zombies es la mayor diversión. Luego mira atrás y se sorprende. Dice el nombre de Yena, preguntando qué hace ahí. Yena se sorprende y dice, ¿tú eres? Mientras el tipo sonríe y dice que se preguntaba quién era el tipo que estaba con Yena. Y vemos a Min-hun en shock, diciéndose que está jodido. De todas las personas, quien lo salvó fue el tipo que más le hizo bullying, Seonbin. Seon entonces llama a Min-hun maldito y pregunta por qué estaba con Yena. Min-hun piensa que se topó con alguien que quería evitar más que a un infectado. Seon pregunta a Min-hun qué hace con el cuchillo. Pregunta si planeaba luchar contra los zombies con eso.
Dice que siempre pensó que él era un cobarde, pero parece que estaba equivocado, y sigue riendo. Pregunta si los dos se conocían. Seon dice que es una combinación muy aleatoria, y se ríe más. Jenna dice que sí, que más o menos pasó así. Dice que, si no fuera por ellos, estaría muerta, y entonces les agradece. Seon dice a Jenna que no olvide que él le salvó la vida. Luego pregunta a dónde va. Dice que ella vaya con él, que están reunidos con varios sobrevivientes. Jenna dice, ¿en serio? Y pregunta si es un lugar seguro. Seon dice que sí, que hay algunos adultos juntos, y que el lugar está cercado y bien protegido, que no tiene que preocuparse. Seon pregunta si los demás escucharon que están saliendo de Gangbuk. Dice que es mejor salir rápido de ahí. Otra persona dice que ya es demasiado tarde para eso. Jenna pregunta qué quiso decir con eso, y Seon dice que es una historia larga. Luego le dice que vaya a la base, que le explicará todo. Seon pregunta si ella puede subir a la moto. Jenna agradece. Uno de los amigos de Seon pregunta a dónde va, si Jenna va en la moto. Seon ríe y dice que él puede ir caminando con los demás. Luego mira a Min-hun, que está detrás de Jenna, solo callado. Jenna nota su mirada extraña, pero no dice nada. Seon entonces se da la vuelta, se ríe y pregunta en serio si está bien llevar a Jenna con él. Su amigo se ríe. Jenna pregunta qué quiso decir con eso. Seon dice que no es nada y le pide que solo suba a la moto. Jenna se gira y mira a Min-hun. Ella pregunta a Seon por Min-hun, dice que él está con ella y pregunta si podría llevarlo también. Seon se queda sin entender y le pregunta si es para llevar a Min-hun, llamándolo perdedor. Los otros dos incluso se preguntan qué hacer con él, y uno dice que simplemente lo dejen allí. El otro pregunta si Min-hun no los va a retrasar, porque todavía tienen que ahorrar comida. El otro se ríe y le dice a Min-hun, buena suerte sobreviviendo allá afuera. Jenna solo mira, y entonces Seon dice que no, que van a llevar a Min-hun con ellos, y que no será un problema tener a una persona más. Min-hun entonces habla y le pide a Seon que lo olvide, que él no va. Seon se sorprende, y Min-hun lo mira y dice que puede arreglársela solo. Dice que aún tiene un lugar a donde ir. Jenna queda un poco sorprendida con la respuesta de él. Entonces Min-hun sigue caminando y Seon le pide que espere. Le pregunta a Min-hun si lo está ignorando de nuevo. Le pregunta si recuerda la última vez que lo ignoró. Entonces Seon dice que, si Min-hun lo ignora otra vez, realmente lo mandará a la tumba. Seon dice que la ciudad entera ya se volvió un infierno, así que puede simplemente eliminar a Min-hun y dice que no habrá ningún problema. Seon entonces pregunta si Min-hun entendió bien lo que acaba de decir. Pregunta si quiere que le aplaste la cabeza como hizo hace un rato con los zombies. Min-hun solo lo mira, y Seon dice que está siendo educado. Entonces le pide encarecidamente a Min-hun que traiga su culo gordo y venga con ellos, llamándolo maldito perdedor. Jenna entonces pregunta si Seon se volvió loco, pregunta qué quiso decir con eliminar a Min-hun. Dice que fue él quien le pegó a Min-hun la última vez, y que francamente no ha cambiado nada. Ahora tenemos un flashback de Seon hablando con alguien. Le dice a Chanmin que, si ella va con ellos, no sería un día perfecto para hacer eso, y pregunta si quiere intentarlo. Chanmin dice que vio fotos de ella en Instagram, que tiene un cuerpo bonito. Pregunta a Seon si, en persona, ella también es atractiva, y Seon dice que sí, que es una delicia. El tipo dice que ahora se siente muy excitado. Otra persona pregunta por qué Seon está haciendo eso. Otro se ríe y pregunta si ya se acostó con Jenna, llamando a Seon hijo de P, pero en plan amistad. Entonces ambos se ríen de la situación. Vemos que Min-hun estaba en esa conversación. Él solo se queda callado, escuchando todo lo que los otros decían de Jenna. Volviendo al presente, vemos que Min-hun solo está callado, y Seon se disculpa con Jenna. Dice que se dejó llevar y actuó un poco salvaje frente a ella. Ella solo dice que, si él hace eso otra vez frente a ella, pero no termina la frase. Seon la interrumpe, diciéndole que no actúe como su madre dándole sermones. Entonces habla Min-hun. Se disculpa con Seon y dice que irá con ellos. Seon se queda un instante callado, luego lo mira con una cara medio enferma y dice que ese era el Min-hun perdedor que conocía. Dice que andar por el vecindario es suicidio, y entonces deciden irse. Seon dice que primero volverán a la base, descansarán un poco, y mañana él llevará a Min-hun en moto al lugar al que quiere ir. Y luego le pregunta a Min-hun qué piensa de eso. Luego vemos que llegan al lugar, una especie de viaducto o algo así. Seon pregunta si Min-hun ya ha estado ahí antes, y Min-hun pregunta dónde queda eso.
Y, justo en ese momento, recuerda, ese lugar es la construcción abandonada donde Seon siempre lo llevaba para pegarle. Allí es el escondite que están usando. Entran, y Min-hun llama a Yena bajito. Dice que, honestamente, no cree que sea buena idea quedarse con ellos, que deben encontrar una forma de salir de ahí. Yena no entiende y pregunta de qué está hablando Min-hun. Min-hun dice que solo tiene la sensación de que harán algo, y que, viendo todo eso, algo no está bien. Yena le dice que no se preocupe. Dice que son chicos buenos. Incluso se ríe y dice que Seon siempre fue como un lacayo desde la primaria. Que, si él intenta pegarle otra vez a Min-hun, ella lo va a ayudar. Dice además que hay otros sobrevivientes en el escondite, como dijo Seon. Min-hun pregunta si realmente cree todo eso como una tonta. Dice que tal vez ellos eran sus amigos en la escuela, pero que él, mejor que nadie, sabe qué tipo de personas son. Min-hun entonces pregunta si todavía ve a Seon como un amigo de la infancia. Yena se queda callada y luego grita el nombre de Seon. Luego le dice a Seon que se irá y seguirá su camino con Min-hun y aparentemente, se dio cuenta que no es buena idea andar con esos tipos. Yena dice que escuchó que sus padres están en el refugio en Seopyeong, así que planea ir para allá ahora, y que, si no sale ese mismo día, será muy tarde. Seon se sorprende y pregunta si es en serio, porque hasta donde sabe, Seopyeong está completamente destruida. También pregunta por qué se arriesgaría a salir con el idiota y perdedor Min-hun, solo ellos dos. Seon dice que, si quiere salir, que solo descanse hoy y que todos saldrán juntos en la mañana. Yena dice que es algo urgente, y que en todo caso, ya van yéndose. Se ríe y le dice a Min-hun que vaya. Uno de los matones de Seon entonces pone el bate en la pared, bloqueando un poco el paso de Yena. Seon le dice a Yena que ya le dijo, que ella va con ellos mañana. Seon entonces, en serio, pregunta si está pasando algo entre ella y Min-hun. Se ríe y pregunta qué pasó entre ellos dos de repente. Yena mira sorprendida a Seon, y con voz un poco temblorosa dice que se va. Min-hun piensa para sí mismo que lo sabía, que imaginaba que eso iba a pasar. Entonces Min-hun dice, de acuerdo. Y les dice que entren y hablen de eso. Comenta que ya va a anochecer. Todos entran en la construcción abandonada. Min-hun camina y piensa para sí. Dice que ese es definitivamente el mismo lugar. Que levantaron barricadas alrededor para mantener a los zombis lejos. También nota que se esforzaron mucho, pero que, aún así, parece que solo apilaron cosas. Min-hun mira a Yena, la toca. Ella se asusta un poco, porque está nerviosa, pero lo mira. Entonces Min-hun solo la mira, sonríe y le dice que no se preocupe y que no va a salir de su lado. Ella solo lo mira, sorprendida por lo que dijo. Ok, eso fue tierno, amigo. De repente, los zombis empiezan a gruñir un poco. Yena se asusta y grita. Dice que eso la asustó, y vemos algunos zombis al otro lado de la barricada. Yena se pregunta qué mierda es eso. Pregunta si están seguros de que ese lugar es seguro y les dice que hagan algo al respecto. Seon dice que ella se asusta muy fácilmente. Le dice que solo se relaje, que no van a poder romper las barricadas. Nuestro protagonista entonces sigue pensando. Se pregunta qué quiso decir Seon con no van a romper. Dice que, solo con mirar, se puede ver que se va a romper en cualquier momento. Dice que ahora que miró mejor, están literalmente y completamente rodeados de zombis. Se pregunta quién creó un escondite así. Seon dice que entonces van a subir. Y entonces Min-hun entiende que, si van a subir al segundo piso usando una escalera, tal vez, si levantan la escalera, los zombis no podrán subir. Suben las escaleras. Seon entonces dice al hermano, que han vuelto, y vemos a otros dos tipos con ellos. El más gordito, todo tatuado, mira riendo y pregunta qué fue eso. Pregunta si tienen nuevos invitados. Seon dice que Min-hun y Yena estudiaban en la misma escuela, que todos estaban en la misma clase. Seon pregunta si ha oído hablar de Yena. El gordito se sorprende y pregunta si ella es Yena. La saluda y dice que se llama Bon Hye-gao. Dice que quería conocerla, detalle, dice todo eso con una risa medio enfermiza. Bon Hye-gao dice que también le mandó una solicitud para seguirla en Instagram, y pregunta por qué no la aceptó. Seon entonces le pregunta a Yena si recuerda a Bon Hye-gao, pues le habló de él. Yena dice que está segura de que es la primera vez que oye eso. En su pensamiento, se pregunta quién es ese tipo que parece un cerdo, palabras de ella. Bon Hye-gao entonces le dice que se relaje, que ese lugar es muy seguro. Yena, un poco nerviosa, dice que escuchó que irán a Gangbuk al día siguiente, así que ella se quedará allí un rato.
Bon Hyeryao entonces dice que es una lástima, pues escuchó que todo Gangnam y el puente del río An ya están bloqueados, así que ellos solo esperarán allí hasta que llegue el rescate. Yena pregunta si es en serio. Bon Hyeryao dice que, aunque no venga el rescate, tienen suficiente para comer y dormir bien allí, y dice que eso es muy bueno y pregunta si ella no cree lo mismo. Mirando alrededor, Min-hun, atrás, se pregunta si realmente hicieron todo eso. Dice que no es posible. Se pregunta si solo invadieron y tomaron control del escondite de alguien. Bon Hyeryao pregunta a Seon si encontraron algo hoy. Seon dice que iba a revisar la tienda, pero se encontraron con Min-hun y Yena en el camino, así que no consiguieron nada. Bon Hyeryao dice que no importa, que tienen comida suficiente para días. Pero que logró traer a Yena, así que es una gran victoria. Y sigue riendo. Yena está sentada y aprensiva. Dice para sí misma que esa situación es una mierda y que Min-hun tenía razón. Dice que fue completamente engañada por Seon. Entonces Yena llama a Seon y le pregunta si pueden hablar un poco. Van a una esquina y Seon pregunta qué pasa. Yena entonces pregunta si eso es en serio y le pide que pare con eso. Pregunta si no pueden simplemente dejarla ir a ella y a Min-hun. Dice que no sabía que las cosas serían así. Dice que él sabe que odia ese tipo de ambiente, especialmente considerando las personas que andan con él. Ella dice que realmente lo siente, pero que no puede quedarse allí, y que, honestamente, no cree que el puente del río An esté bloqueado. Dice que va a volver a donde estaba y a ver cómo están las cosas. Y dice que se va. Yena se da la vuelta y se va. En el momento en que va a llamar a Min-hun, Seon agarra su mano y le grita. Está poseído de ira y llama a Yena, puta. Pregunta si realmente cree que puede simplemente irse. Pregunta si todavía cree que el mundo funciona como ella quiere. Yena intenta quitarle las manos, y de repente llega Min-hun, agarra la mano de Seon y le dice que la suelte. Seon se queda sin entender, luego mira y dice, es el retrasado de Min-hun. Pregunta si Min-hun finalmente enloqueció. Seon está furioso, y en el momento en que Min-hun llega, el capítulo termina. ¿Te gustó la historia? Entonces deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Comenta qué te pareció, sobre todo, si quieres una continuación, también son bienvenidas las sugerencias, siempre estoy atento a los comentarios. Gracias y hasta la próxima.